Sucesión apostólica es un artilugio para expropiación religiosa. A la muerte de Judas Iscariote quedaron 11 apóstoles y 12 son las tribus de Israel. Por tanto, 12 apóstoles para Israel son los que deben ser. Para encontrar al reemplazo de Judas Iscariote había que cumplir con ciertos requisitos. Hechos 1, 21 y 22. Es pues menester que de estos varones que han estado junto con nosotros todo el tiempo que el Señor Jesús entró y salió entre nosotros, comenzando desde el bautismo de Juan hasta el día que fue tomado arriba de entre nosotros, uno de ellos se ha hecho testigo con nosotros de su resurrección. En resumen, el reemplazo de Judas Iscariote tenía que haber sido parte del ministerio de Jesús, discípulo pues, y como tal, bautizado por Juan el Bautista, que haya además visto a Jesús resucitado y lo haya visto también ascender a los cielos. Hechos 1:23. Y señalaron a dos, a Joseph llamado Barsabás, que tenía por sobrenombre Justo, y a Matías. Justo y Matías se puede inferir que fueron discípulos de Jesús y fueron bautizados por Juan el Bautista. Pero, ¿cómo saber si vieron a Jesús resucitado y además fueron testigos de su ascensión? Juan 21, 1 y 2. Después de estas cosas, Jesús se manifestó otra vez a los discípulos junto al mar de Tiberias y se manifestó de esta manera. Estaban juntos Simón Pedro y Tomás, que se llamaba Dídimo, y Natanael de Caná de Galilea, y los hijos de Zebedeo, y otros dos de sus discípulos. No se menciona el nombre de esos dos discípulos, pero ese fue el día de la pesca milagrosa de los 153 peces y el día que Jesús le dijo a Pedro 3 veces: apacienta mis ovejas, es decir, las ovejas perdidas de la casa de Israel, o a los judíos pues. Para unos minutos después, Jesús ascender. Por tanto, esos dos discípulos que atestiguaron también en ese pasaje bíblico la resurrección y ascensión de Jesús, tuvieron que ser Justo y Matías, para que pudieran aspirar a sustituir a Judas Iscariote, cumpliendo con todos los requisitos estipulados antes mencionados, que incluían atestiguar la resurrección y la ascensión de Jesús. Nota que había una profecía especificando que Judas Iscariote debería ser reemplazado. Hechos 1:20. Porque está escrito en el libro de los Salmos: sea hecha desierta su habitación y no haya quien more en ella y tome otro su obispado. Citando el Salmo 109, 6 al 8. Además, Jesús orando le dice al Padre: de los que me diste no perdí a ninguno excepto al hijo de perdición. Juan 17, 12. Y ese mismo apelativo, hijo de perdición, es dado al anticristo, segunda de Tesalonicenses 2:3. Asimismo, Jesús le revela a sus discípulos que Judas es un diablo, Juan 6:70. Algo diabólico y genéticamente alterado había en el ADN de Judas. Por tanto, Judas Iscariote debe quedar completamente excluido entre los 12 apóstoles y por ello es que fue reemplazado por Matías. Hechos 1:26. Y ellos echaron sus suertes y cayó la suerte sobre Matías y fue contado con los 11 apóstoles. Pero hasta ahí llega el reemplazo o la tan llamada sucesión apostólica, limitada al hijo de perdición, que es un diablo. Judas Iscariote es su nombre. Pues después del asesinato del apóstol Jacobo por la espada de Herodes, nadie sucedió al apóstol Jacobo. Hechos 12, 1 y 2. Y en el mismo tiempo el rey Herodes tendió las manos para maltratar a ciertos de la iglesia y mató a Jacobo, el hermano de Juan, a espada. De nuevo, no hubo un sucesor que tomara su lugar porque no existe sucesión apostólica. Así que son solo 12 apóstoles para Israel en el Nuevo Testamento, cuyos nombres quedarán grabados como fundamento en la pared de la Nueva Jerusalén. Apocalipsis 21:14.
En símbolo o paralelo de las 12 tribus de Israel del Antiguo Testamento, sus nombres también quedarán grabados en las puertas de la Nueva Jerusalén. Apocalipsis 21:12. En relación al reemplazo de Judas Iscariote por Matías, algo similar pasó en el Antiguo Testamento, pues la tribu de Dan apostató a tal manera que no se incluye en Apocalipsis 7, 4 al 8. Así que la tribu de Dan es reemplazada por José en Apocalipsis 7, 8. Ahora, recordemos que las ovejas perdidas de la casa de Israel, los judíos, pues, rechazaron también el ministerio del apóstol Pedro. Por tanto, para liderar el ministerio a los gentiles, Jesús llamó a Saulo de Tarso. Y les cito 3 versículos que lo corroboran. Hechos 9:15. Y le dijo el Señor a Ananías: ve, porque él me es un vaso escogido para llevar mi nombre delante de los gentiles y de reyes y de los hijos de Israel. Antes de ese llamado a Pablo, no se le había predicado a ningún gentil, y por primera vez aparecen los gentiles en escena al frente de la lista. Y aquí lo narra Pablo de nuevo. Hechos 26, 16 y 17. Mas levántate y ponte sobre tus pies, porque por esto te he aparecido, para ponerte por ministro y testigo así de las cosas que has visto, como de aquellas en las cuales te apareceré, librándote del pueblo y de los gentiles, a los cuales ahora te envío. Y aquí de nuevo, cuando Pablo empezaba a ser perseguido por los judíos, Jesús le recuerda a Pablo su ministerio. Hechos 22, 21. Y me dijo: ve, porque yo te enviaré lejos a los gentiles. Y para el ministerio a los gentiles, liderado por Pablo, comienzan a aparecer otros apóstoles. Hechos 14, 14. Lo cual, cuando oyeron los apóstoles Barnabás y Pablo, rompiendo sus ropas, saltaron en medio de la multitud dando voces. Después Barnabás y Pablo se separaron, y Barnabás fue sustituido por Silas, que por obvias razones Silas debió ser apóstol también. Veamos ahora a Andrónico y Junia, insignes entre los apóstoles. Romanos 16, 7. Saludad a Andrónico y a Junia, mis parientes y mis compañeros en prisiones, los cuales son insignes entre los apóstoles, los cuales también fueron en Cristo antes que yo. Y aquí la Biblia nos da sólidos indicios de que aquellos varones que vieron físicamente a Cristo resucitado fueron aquellos seleccionados como apóstoles. En este caso, principalmente para los gentiles, pues ya Jesús sabía que Israel como nación terminaría rechazando el evangelio. Aquí Pablo narrando aquellos a quienes Jesús apareció resucitado, mismos que usó, todo hacia allá apunta, para el ministerio o apostolado. 1 Corintios 15, 5 y 6. Y que fue visto por Cefas y después por los 12, que después fue visto de más de 500 hermanos a la vez, de los cuales los más viven aún, pero algunos han dormido. 500 hermanos. Interesante número. De los cuales algunos han dormido. Y no se habla de su sucesión apostólica. Versículo 7 siguiente. Que después fue visto por Jacobo, después por todos los apóstoles. Jacobo, el hermano de Jesús, apóstol también. Gálatas 1:18. Después, pasados 3 años, subí a Jerusalén a ver a Pedro y estuve con él 15 días. Mas a ningún otro de los apóstoles vi, sino a Jacobo, el hermano del Señor. Jacobo, uno de los 3 principales apóstoles, Gálatas 2:9. Hasta el punto que en el primer concilio de la iglesia, Jacobo fue el que dio la última palabra o veredicto. Hechos 15, 19. Y por último adiciona Pablo, 1 Corintios 15, 8. Y al postrero de todos fue visto por mí también, como por uno nacido fuera de debido tiempo. El postrero de todos, el último que vio a Jesús fue Pablo, fuera de debido tiempo, pues Jesús para entonces ya había ascendido a los cielos. Y por tanto,
Pablo fue el último apóstol convocado y la Biblia no identifica a ningún otro apóstol después de Pablo. Y veamos el simbolismo espiritual del número 500, pues a 500 hermanos se apareció Jesús resucitado, o ese es el número que se nos es dado. Este es un tema complejo y muy debatible, con diferentes opiniones, aristas, y esta es la mía. Existe la condición de que haber visto a Cristo resucitado como un atributo para ser nombrado apóstol, o yo lo entiendo así. 500 apóstoles es el número que nos da la Escritura para los gentiles y existen alrededor de 250 países. Si consideramos que Jesús mandaba a sus apóstoles a predicar en pares o de dos en dos, 500 apóstoles sería un número adecuado simbolizando las naciones a predicar el Evangelio, y Jesús comandó: prediquen el Evangelio a todas las naciones. Además, las dimensiones del templo de Jerusalén, construido por el rey Salomón en codos bíblicos, tanto en la tradición histórica arqueológica como en los textos sagrados, según la Mishnah, el tratado judío Middot 2.1, la explanada o plataforma original sobre la que se erigió el templo de Salomón en el monte de Moría medía un cuadrado perfecto de 500 codos, tomando como referencia el codo real antiguo, aproximadamente 52.5 centímetros. Esta plataforma medía cerca de 262.5 metros por lado. Investigaciones arqueológicas como las del arqueólogo Lynn Rittmeyer han hallado vestigios en los muros de contención orientales que coinciden con este perímetro original de 500 codos de longitud, previo a las ampliaciones posteriores hechas por los asmoneos y el rey Herodes. Nota que se tiene que acudir a esta información de orden histórico porque la Biblia no provee las dimensiones exactas del terreno sobre el que se construyó el templo en Jerusalén. Ahora, la Biblia hace referencia a otro templo que se construirá para el reinado milenial de Jesús, pues entiende que el anticristo destruye el templo en Jerusalén durante la gran tribulación. Y al respecto, en la visión profética de Ezequiel, en la Biblia, Ezequiel 42, 16 al 20 y Ezequiel 45, 2, Ezequiel describe la visión de un templo y establece dimensiones clave basadas en el número 500, unidad de medida en cañas por los 4 lados, cada lado 500 cañas. Las cañas como unidad de medida es 6 veces más grande que la unidad de medida en codos. Es decir, este templo es 6 veces más grande que el construido por el rey Salomón. El primero tiene 500 codos en sus dimensiones por los 4 costados y el segundo 500 cañas por los 4 costados. Esas son medidas limítrofes en cuyo atrio exterior solo los sacerdotes del Señor podían ministrar y los judíos no levitas solo podían accesar para la ofrenda de sus sacrificios. Esto es en relación al sacerdocio levítico que estaba presente antes del sacrificio de Jesús en la cruz y que estará de nuevo de regreso en el reinado milenial de Jesús, como se especifica en Apocalipsis 20, 1 al 6. Es decir, la facultad de ejercer el sacerdocio ritualístico para perdón de pecados está limitada a un perímetro regido por el número 500, ya sea en codos o en cañas, mientras que hoy en el sacerdocio santo para realizar sacrificios espirituales, 1 de Pedro 2.5, tiene como fundamento de referencia a esos hermanos mencionados en 1 Corintios 15.6, en que se proporciona el número 500 como referencia a 500 judíos. Claro que al final fue Pablo el que estaba al frente de esos 500 apóstoles y fue Pablo el que escribió el 60% del Nuevo Testamento, pilares del Evangelio de la gracia de Dios sobre el que no se debe edificar otro fundamento. Pero 7 de esas epístolas fueron escritas desde prisión. En consecuencia, el fundamento es de Pablo y los 500 y tantos hermanos, porque estos últimos son los que llevaban la palabra a las naciones mientras Pablo estaba en sus prisiones. La cabeza siendo Cristo, y esos poco más de 500 apóstoles pusieron los pilares, el fundamento bíblico que es la palabra de Dios, pues la salvación es de los judíos. Juan 4:22, así lo dijo Cristo.
Pero hoy usted no verá a los judíos predicando el evangelio de salvación porque hoy se encuentran en estado de separación. Pero la fundación, que es la palabra de Dios, que por el Espíritu Santo los judíos escribieron, está a nuestra mano. Efesios 2:20, edificados sobre el fundamento de los apóstoles y profetas, Jesucristo mismo siendo la principal piedra del ángulo. Los apóstoles y profetas escribieron el Nuevo Testamento y somos salvos por fe, por la fe en la palabra de Dios, Romanos 10:17 y Efesios 2:8 y 9. Por tanto, escuche a Pablo. 1 Corintios 3:10. Conforme a la gracia de Dios que me ha sido dada, yo como sabio maestro de obra puse el fundamento, mas otro edifica sobre él, empero cada uno veo cómo edifica sobre él, porque nadie puede poner otro fundamento del que está puesto, el cual es Jesucristo. Si edificas sobre otro fundamento, pondrás en riesgo tu ministerio. Y desde su llamado, Pablo fue nombrado apóstol de los gentiles y el más fructífero de todos. 1 Corintios 15:10. Empero por la gracia de Dios soy lo que soy, dice Pablo, y su gracia no ha sido en vano para conmigo. Antes he trabajado más abundantemente que todos ellos, pero no yo, sino la gracia de Dios que fue conmigo. Romanos 11:13. Porque a vosotros hablo, gentiles, por cuanto a la verdad yo soy apóstol de los gentiles, mi ministerio glorifico. El ministerio de Pablo fue por Dios glorificado. 2 Corintios 12:11 al 13. Me he hecho insensato en gloriarme, vosotros me constreñisteis porque yo debía ser alabado de vosotros, porque nada soy menos que los más eminentes apóstoles, aunque soy nada. Verdaderamente las señales de apóstol han sido hechas en medio de vosotros en toda paciencia, en señales, en prodigios y en milagros. Porque callen que hayáis sido menos que las otras iglesias, sino en que yo mismo no os he sido carga. Perdonadme este agravio. El 60% del libro de Hechos se refiere al ministerio del apóstol Pablo. Y de igual manera el 60% del Nuevo Testamento fue escrito por el apóstol Pablo. Las señales y milagros que hizo el apóstol Pablo inclusive excedieron en poder a las del apóstol Pedro. Ninguno de los apóstoles sufrió más persecuciones, azotes, naufragios, hambre y apedreamientos que Pablo. 2 Corintios 11:23 al 27. Hasta el punto que el apóstol Pablo fue muerto por apedreamiento, arrebatado y resucitado. 2 Corintios 12:1 al 7. Y por su amor a Israel desechó las advertencias de no regresar a Jerusalén, en donde fue arrestado por soldados romanos después de que algunos judíos intentaban eliminarlo. Hechos 21, 31 y 32. Y después de un tiempo en prisión y antes de ser enviado a Roma para su juicio, aquí Agripa y Festo, exonerando a Pablo del inexistente delito por el que en Roma, no mucho tiempo después, Pablo fue ejecutado. Hechos 26, 31. Y cuando se retiraron aparte, hablaban los unos a los otros diciendo: ninguna cosa digna ni de muerte ni de prisión hace este hombre. Versículo 32. Y Agripa dijo a Festo: ¿podía este hombre ser suelto si no hubiera apelado a César? Pablo fue el cristiano con mucho más fructífero e importante que haya existido. Y fue el último apóstol llamado y el último apóstol de la historia. Pues para el 96 después de Cristo ya no quedaban apóstoles vivos, excepto el apóstol Juan preso en la isla de Patmos. Apocalipsis 2:2. Yo sé tus obras y tu trabajo y tu paciencia, y que tú no puedes sufrir los malos, y has probado a los que se dicen ser apóstoles y no lo son, y los has hallado mentirosos. Mentirosos fueron hallados aquellos que como apóstoles se ostentaban, pues los apóstoles tenían las señales del Espíritu Santo, mismas que para los tiempos en que Juan estaba en la isla de Patmos ya no podían mostrar, pues al rechazar los judíos el evangelio, hoy andamos por fe y no por vista.
Recuerde, las señales eran para los judíos, pues estos necesitan señal. 1 Corintios 1:22. Todos los apóstoles eran judíos, pues la salvación viene de los judíos. Juan 4:22. Y los judíos necesitan señal, por tanto, cada apóstol tenía la unción y las señales del Espíritu Santo. Y la primera señal, pues, la recibían los apóstoles mismos al atestiguar la resurrección de Cristo. Y si los gentiles no necesitan señal, ¿para qué los 500 apóstoles liderados por Pablo necesitaban la unción del Espíritu Santo, incluyendo las señales que le seguían? Respuesta. Romanos 1:16. Porque no me avergüenzo del Evangelio de Cristo, porque es el poder de Dios para salvación a todo aquel que cree, al judío primeramente y también al griego. Mientras Pablo estuvo vivo, el Evangelio fue llevado primero al judío y después al griego, es decir, al gentil. Aun y cuando el ministerio principal de Pablo fuera el de los gentiles, como se muestra en su llamado, y que antes fue 3 veces explicado, Israel era siempre el primero al que el Evangelio era predicado, y los judíos recibieron en todo momento las señales apostólicas, porque de haber aceptado Israel como nación el Evangelio, Jesucristo hubiera retornado hace 2000 años en aquellos tiempos. El Evangelio no está atado. Si bien Pablo era el predicador líder para los gentiles y Pedro para Israel, Pablo llevaba el Evangelio siempre a los judíos primero y después al gentil. Asimismo, Pedro o cualquiera de los otros 11, si bien tenían como misión principal primero predicar a los judíos, le podían predicar a los gentiles también. Y así lo revela Pablo, 1 Corintios 15:11. Por tanto, sea yo o sean ellos, así predicamos y así habéis creído. Mientras se predicare el Evangelio de la gracia de Dios, por supuesto. Pero Israel rechazó el Evangelio reiteradamente. A continuación, una semblanza de cómo ocurrió ello. El Evangelio dejó de predicarse gradualmente a los judíos en diferentes instantes conforme Israel continuaba rechazando el mismo. Y aquí se describen tales etapas. La primera etapa en que el Evangelio deja de ser predicado a los judíos ocurrió a partir del apedreamiento del discípulo Esteban, narrada en el libro de Hechos de los Apóstoles, capítulo 7. Y a partir de ahí se deja de predicar el Evangelio en la región de Palestina. Segunda etapa en que el Evangelio es dejado de predicar a los judíos. En la región de Antioquia, por la zona bizantina por la que los apóstoles tenían su cuartel general. Hechos 13, 45 y 46. Mas cuando los judíos vieron las multitudes, fueron llenos de envidia y contradecían a lo que Pablo decía, contradiciendo y blasfemando. Entonces Pablo y Barnabás, tomando de nuevo, dijeron: a vosotros a la verdad era menester que se os hablase primero la palabra de Dios, mas pues que a la desecháis y os juzgáis indignos de la vida eterna, he aquí nos volvemos a los gentiles. Tercera etapa en que el Evangelio es dejado de predicar a los judíos. En la región de Corintio, Grecia, prácticamente se deja de predicar a los judíos en Europa. Hechos 18, 4 al 6. Y disputaba en la sinagoga todos los sábados y persuadía a judíos y a griegos. Y cuando Silas y Timoteo vinieron de Macedonia, Pablo era constreñido en espíritu, testificando a los judíos que Jesús era el Cristo, mas oponiéndose y blasfemando ellos, les dijo, sacudiendo sus vestidos: vuestra sangre sea sobre vuestra cabeza, yo estoy limpio, desde ahora me iré a los gentiles, dijo Pablo. Y por último ocurrió en Roma. Mientras Pablo estaba encarcelado, los judíos acudían a prisión a debatir la doctrina bíblica con Pablo. Hechos 28, 23 al 28. Y habiéndole señalado un día, vinieron a él muchos a su alojamiento, a los cuales exponía y testificaba el reino de Dios desde la mañana hasta la tarde, persuadiéndoles las cosas concernientes a Jesús, así por la ley de Moisés como por los profetas. Y algunos creían
a los que se decía, mas algunos no creían. Y como fueron entre sí discordes, se fueron, después de haber dicho Pablo una palabra. Bien habló el Espíritu Santo por el profeta Isaías a nuestros padres diciendo: ve a este pueblo y diles, oyendo oiréis y no entenderéis, y viendo veréis y no percibiréis, porque el corazón de este pueblo se ha engrosado y de los oídos oyen pesadamente y han cerrado sus ojos, porque no ven de los ojos y oigan de los oídos y entiendan de corazón y se conviertan y yo los sanes. Seaos pues notorio que a los gentiles es enviada esta salvación de Dios y que ellos la oirán. Poco después de este momento, el apóstol Pablo fue ejecutado por órdenes del emperador romano, y a partir de ahí, en el resto del mundo, dejó de llevarse el evangelio a la nación de Israel, enfocándose principalmente a todas las naciones gentiles. La nación de Israel permaneciendo en estado de separación. Y hoy los judíos, por fe, uniéndose al cuerpo de Cristo, que son minoría, son incorporados en lo individual creyendo y no como nación, no aún. Al judío fue siempre primero, o a la nación de Israel, mientras Pablo estuvo vivo. Durante todo el libro de Hechos, a cuanta ciudad visitaba, Pablo predicaba o debatía primero en las sinagogas. Algunos judíos creían, pero la mayoría no. Y después Pablo salía de las sinagogas y predicaba a los gentiles, en donde tenía muchísimo mayor aceptación, pues profetizado estaba Isaías 11:10. Y acontecerá en aquel tiempo que la raíz de Isaí, la cual estará puesta por insignia a las naciones, será buscada de los gentiles, y su holganza será gloriosa. Los gentiles no requieren señal, y todos los apóstoles portaban las señales de los apóstoles. Al momento que Israel se encuentra en estado de separación, no hay necesidad de apóstoles judíos ni sus correspondientes señales. Por tanto, no hay sucesión apostólica. ¿Y quién ministra a los gentiles? Pues los obispos ordenados conforme lo estipulado por Pablo en 1 de Timoteo 3 y en Tito capítulo 1. Ya para entonces los obispos o pastores eran gentiles, y de ahí se continúa con el desarrollo de la genuina iglesia. De nuevo, debido a que para ser apóstol requisito era haber visto a Cristo resucitado, pues ya no existen apóstoles hoy. El último que quedaba fue el que Cristo se reservó para entregarle el libro del Apocalipsis a su debido tiempo, siendo el apóstol Juan un anciano y preso en la isla de Pasmón, y en un instante lo probaremos. Mientras tanto, y por lo tanto, al día de hoy no hay sucesión apostólica. El apóstol Juan fue el último que quedó, y en esa isla murió. El canon del Nuevo Testamento fue cerrado con el libro del Apocalipsis, y aquí es por Jesús profetizado, Juan 21:20. Entonces, volviéndose Pedro, ve a aquel discípulo al cual amaba Jesús que seguía, el que también se había recostado sobre su pecho en la cena y le había dicho: Señor, ¿quién es el que te ha de entregar? Ese es el apóstol Juan el menor, el que la revelación del Apocalipsis después, ya de anciano, recibió. Versículo 21, siguiente. Así que, como Pedro vio a este, dice a Jesús: Señor, ¿y este qué? Dícele Jesús: si quiero que él quede hasta que yo venga, ¿qué se te da a ti? Sígueme tú. Si quiero que él quede hasta que yo venga, anote eso. Versículo 23. Salió pues este dicho entre los hermanos, que aquel discípulo no había de morir. Mas Jesús no le dijo: no morirá, sino: si quiero que él quede hasta que yo venga, ¿qué se te da a ti? Y así es como Jesús vino a preparar su camino para su segundo advenimiento, revelando a este Juan el menor, aunque ya para entonces anciano, el libro del Apocalipsis. En cierta manera, como Jesús se le apareció al apóstol Pablo para eventualmente revelarle el evangelio de la gracia de Dios, se le apareció también al apóstol Juan el menor
para revelarle el libro del Apocalipsis. Apocalipsis 1:1. La revelación de Jesucristo, la cual Dios le dio para manifestar a sus siervos las cosas que deben suceder presto, y la significó enviándola por su ángel a Juan su siervo, tal como Jesús se lo profetizó a Pedro unos instantes antes de su ascensión. Si quiero que él quede hasta que yo venga, ¿qué se te da a ti? ¿Lo recuerdan? Reconfirmemos ahora la identidad de Juan. Este Juan, a manera de introducción o presentación, aquí hablando por el Espíritu Santo. Apocalipsis 1:2. El cual ha dado testimonio de la palabra de Dios y del testimonio de Jesucristo y de todas las cosas que vio. Dice que este Juan de Apocalipsis 1:1 ha dado testimonio de la palabra de Dios y del testimonio de Jesucristo. Ahora veamos correspondencia con las epístolas de Juan. De nuevo, Juan hablando por el Espíritu Santo. Primera de Juan 1:2. Porque la vida fue manifestada y la hemos visto y testificamos y os anunciamos la vida eterna, la cual era con el Padre y se nos ha manifestado. Ok, identificación satisfactoria a primera vista. Profundicemos ahora un poco más con la identificación de Juan. Apocalipsis 1:4. Juan a las 7 iglesias que están en Asia, gracia a vosotros y paz de él, que es y que era y que ha de venir, y de los 7 espíritus que están delante de su trono. Que ha de venir, dice ahí. Veamos ahora su correspondencia con las epístolas de Juan. Primera de Juan 2:28. Y ahora, hijitos, permaneced en él, para que cuando él apareciere tengamos confianza y no seamos avergonzados ante él en su venida. Aparecerá en su venida. Cheque y cuadra con la introducción que en Apocalipsis realiza Juan para que identifique su espiritual huella digital. Ok, veamos otra siguiente prueba de identidad. Apocalipsis 1:5. Y de Jesucristo, que es el testigo fiel, el primogénito de los muertos y el príncipe de los reyes de la tierra, al que nos amó y nos lavó de nuestros pecados en su propia sangre. Ahora veamos correspondencia con esta epístola de Juan. Primera de Juan 1:7. Mas si andamos en la luz como Él está en la luz, tenemos comunión los unos con los otros, y la sangre de Jesucristo, su Hijo, nos purifica de todo pecado. Ahí está el ADN espiritual de Juan mostrado en el Apocalipsis, se concatena con sus epístolas. Apocalipsis 1:6. Y nos ha hecho reyes y sacerdotes para Dios y su Padre, a Él la gloria y el dominio por siempre jamás. Amén. Ahora, su correspondencia con las epístolas de Juan. Nota que en el Antiguo Testamento, solo el rey y el sacerdote recibían la unción oficial. Así entendido, verifiquemos 1 de Juan 2:20. Mas vosotros tenéis la unción del Santo y conocéis todas las cosas. Versículo 27. Empero la unción que vosotros habéis recibido de él permanece en vosotros y no tenéis necesidad que ninguno os enseñe, mas como la unción misma os enseña de todas cosas, y es verdad y no es mentira, así como él os ha enseñado, permaneceréis vosotros en él. Además, Jesús le declara a Poncio Pilatos: mi reino no es aún de este mundo, no todavía, dice Cristo, en aquel entonces, pero llegará el día. Juan 18:36. Y si somos hijos de Dios, Juan 1:12-13, los hijos del rey reciben la condición soberana del Padre, quien es Rey de reyes y sumo sacerdote. De manera natural, pues, al segundo advenimiento de Cristo, reyes y sacerdotes seremos. Ok. Identidad de Juan el apóstol en el libro del Apocalipsis a satisfacción hasta aquí verificada. Un par de pruebas más de control de calidad de identidad apostólica. Veamos. Apocalipsis 1:7. He aquí, él viene con las nubes y todo ojo le verá, y también los que le traspasaron, y todas las tribus de la tierra se lamentarán por causa de él. Así es, amén. De nuevo, su correspondencia en las epístolas de Juan. Primera de Juan 3:2. Muy amados,
Ahora nosotros somos hijos de Dios y aún no es manifestado lo que hemos de ser, pero sabemos que cuando Él apareciere, seremos semejantes a Él porque le veremos como Él es. Para concluir con la prueba de identidad, Apocalipsis 1:9. Yo, Juan, que también soy vuestro hermano y participante en la tribulación y en el reino y en la paciencia de Jesucristo, estaba en la isla que es llamada Patmos por la palabra de Dios y por el testimonio de Jesucristo. Correspondencia al Evangelio de Juan, en donde se toca el tema de la tribulación del creyente. Juan 16:33. Estas cosas os he hablado para que en mí tengáis paz. En el mundo tendréis tribulación, mas confiad, yo he vencido al mundo. Confirmada la huella digital y ADN de Juan del Apocalipsis, que es el apóstol Juan, el menor. Si quiero que él quede hasta que yo venga, ¿qué se te da a ti? El último de los apóstoles que quedó hasta que Jesús vino a cerrar el canon del Nuevo Testamento y dejar el camino preparado para su segundo advenimiento. Por tanto, al día de hoy no hay más apóstoles a nuestro alrededor, sino aquella descendencia de los obispos o pastores a los que Pablo ordenó para ministrar al cuerpo de Cristo. Primera de Timoteo 3, 1 y 2. Palabra verdadera es esta: si alguno apetece obispado, obra buena desea. Es menester, pues, que el obispo sea irreprensible, marido de una sola esposa, vigilante, templado de buenas costumbres, hospedador, apto para enseñar, etcétera, etcétera, etcétera. Pues la salvación está limitada a la palabra de Dios. Los 500 judíos que a Jesús apareció simbolizan la sana doctrina predicada previamente del puño de Pablo, pero de la boca del Espíritu Santo, misma que fue dejada exclusivamente en manos de los israelitas. Y 3 veces se nos dice en las Escrituras: los oráculos de Dios son responsabilidad de la judía nación. Primera vez el discípulo Esteban hablando de Moisés. Hechos 8:38. Este es aquel que estuvo en la iglesia en el desierto con el ángel que le hablaba en el monte Sinaí y con nuestros padres, y recibió los oráculos de vida para dárnoslos. Los oráculos de Dios se refiere al Antiguo Testamento, aquí reconfirmado por el apóstol Pablo. Romanos 3:1. ¿Qué ventaja pues tiene el judío? ¿O qué es el provecho de la circuncisión? Mucho, en todas maneras. Lo primero, ciertamente, porque los oráculos de Dios les fueron a ellos confiados. A los judíos les fueron confiados, no al Vaticano. Y este mismo Pablo, el Evangelio de la gracia de Dios, le fue entregado para esta dispensación. Efesios 3:2. Si es que habéis oído de la dispensación de la gracia de Dios que me ha sido dada para con vosotros. Nunca a los emperadores romanos, nunca al papado. Quienes utilizan el argumento de la sucesión apostólica para añadir y disminuir a la palabra de Dios recurrentemente mediante el enfoque de criticismo bíblico, incluyendo la incorporación de la apócrifa, pervirtiendo el evangelio, enemigos de la cruz son. Como cuando inclusive el apóstol Pedro lo ratifica. Debes ministrar conforme a esos oráculos. Primero de Pedro 4:11. Si alguno habla, hable conforme a los oráculos de Dios. Si alguno ministra, ministre conforme a la virtud que Dios da, para que en todas cosas sea Dios glorificado por Jesucristo, al cual es la gloria y el imperio por siempre jamás. Amén. Así como 3 veces la Escritura dice, no añadas ni disminuyas, 3 veces dice que los oráculos de Dios comprenden el Antiguo Testamento en la mano de los judíos. La Tanakh, 24 libros equivalentes a los 39 que contiene la Biblia King James, no apócrifa, fueron dejados en la mano de Israel. Y el Antiguo Testamento es el ayo para traernos al Nuevo Testamento, como ya lo dijo Pablo, Gálatas 3:24. Así que bloqueados están por todos lados, pues sucesión apostólica no existe, y si existiera no la pudieran modificar, pues el canon bíblico cerrado está. A través de la palabra de Dios y no de instituciones religiosas, considere que en el cuerpo de Cristo todo creyente redimido y por fe
sellado con el Espíritu Santo, también tiene un sacerdocio santo. Primera de Pedro 2:5. Vosotros también, como piedras vivas, sois edificados una casa espiritual, un sacerdocio santo, para ofrecer sacrificios espirituales agradables a Dios por medio de Jesucristo. Así que sacerdote de su propia casa es todo creyente genuino para servir a Cristo, y tan importante como lo anterior, además tenemos las Sagradas Escrituras que nos guiarán para seguir al Dios de la Biblia y honrarlo seguirlo, obedecer la palabra. Por tanto, no se deje engañar con doctrinas que por la eternidad lo condenarán, pues sucesión apostólica bíblicamente no hay. La tradición y los mandamientos de hombres el alma corrompen. Por favor, abrace la sana doctrina creyendo al Dios de la Biblia, y la vida eterna será una garantía. Muchas gracias y hasta el próximo estudio bíblico, Dios mediante.